Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que ya es jueves 27 de abril del 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones que regulaban la separación forzada y el haber de retiro de las personas magistradas en Yucatán. No es necesario adjuntar constancia de solicitud de pensión cuando se demanda la devolución de los fondos para el retiro de un trabajador fallecido. Alrededor de 30,000 infantes y adolescentes en México están vinculados con actividades delictivas. Vámonos con toda la información. Muy buenas noches. En su sesión de este jueves, el Pleno de la Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones del Estado de Yucatán que regulaban el haber de retiro y la separación de magistrados. El Pleno de la Corte declaró inválida la causal de retiro forzoso de personas magistradas, así como de consejeras y consejeros de la Judicatura de Yucatán, al cumplir 30 años al servicio del Estado. Esta causal la establecían la Constitución de Yucatán y la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese estado, tras una reforma de mayo del año pasado. De acuerdo con el Pleno, la disposición atentaba contra los principios de independencia, estabilidad e inamovilidad de las personas impartidoras de justicia. En el caso, considero que sí puede afectarse el principio de independencia, toda vez que el supuesto que estamos analizando, relativo a 30 años al servicio del Estado, es una hipótesis de duración del encargo de las personas magistradas que es completamente ajeno al ejercicio efectivo del tiempo que corresponde al nombramiento respectivo. Ya que si se les nombra para ocupar el cargo 15 años, pero se cumplen los 30 años de servicio al Estado, pues ya no podrán completar el plazo para el cual fueron nombrados. Por lo anterior, fueron declarados inconstitucionales las porciones normativas que se refieren a los 30 años de servicio, tanto en el artículo 68 de la Constitución de Yucatán y 20 en la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, así como el artículo 6º transitorio del decreto de la reforma. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia también inició con el estudio de una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Archivos de Nayarit. El Pleno continuará con el estudio de este asunto en la próxima sesión pública. Poder Informativo, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. El Pleno de la Corte también declaró válido el aumento en el financiamiento local de los partidos políticos nacionales establecido por una reforma a la Constitución de Jalisco. La reforma que sustentó este aumento había sido impugnada por el partido político local Hagamos. En este caso estoy por la validez del artículo, ya que aumenta el financiamiento público para partidos políticos nacionales al 65%, igualándolo al de los partidos políticos locales, regresando a un esquema anterior en la Constitución de Jalisco. Informarles que el Consejo de la Judicatura Federal invitó a conocer la Cartilla de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, elaborada por la Defensoría Pública Federal. Es una guía que permite conocer cuáles son sus derechos, reconocer cuándo han sido violados y que conozcan que pueden acudir a la Defensoría Pública Federal para recibir orientación, asesoría y representación jurídica. Indicó que este sector de la población tiene derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, también a la no discriminación, educación, salud, a la vida libre de violencia y a la inclusión, entre muchos otros derechos. En caso de sufrir alguna violación justamente a estos, la Defensoría Pública Federal puede brindar asesoría con el fin de exigir su reparación.
Un pleno regional estableció los requisitos que deben cumplirse cuando un familiar de un trabajador fallecido reclama la devolución de la subcuenta para el retiro. El Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determinó que cuando el hermano del trabajador fallecido reclama a través de juicios de seguridad social la devolución de los recursos de la subcuenta para el retiro, es innecesario que adjunte a la demanda la constancia de otorgamiento o negativa de pensión previsto en la Ley Federal del Trabajo, al no constituir un requisito necesario para la procedencia de la acción. Este criterio es acorde con lo establecido por la Segunda Sala de la Corte, en el sentido de que las demandas individuales relativas a conflictos de seguridad social deben cumplir con lo establecido en el artículo 899C de la ley en la materia cuando sean acordes con la naturaleza de la acción, por lo que, en el caso en cuestión, está exento de presentar la constancia de otorgamiento o negativa de la pensión al no constituir un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, ya que quien demanda la devolución de los fondos carece del derecho a obtener alguna pensión proveniente de la cuenta que reclama. Poder Informativo, José Luis Guerra García. Durante la suscripción del Código de Ética Modelo para los tribunales electorales federal y estatales, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón indicó que al mantener la integridad de los procesos electorales contribuyen a la estabilidad del país. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, destacó que es de vital importancia fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y ello puede lograrse mediante un código de ética. Se trata de una guía o criterios orientadores que rigen la conducta de jueces con independencia y establece valores que guían la función de la justicia electoral. Las normas éticas deben servir como un referente para que la ciudadanía también pueda evaluar nuestra labor. Cuando el público confía en la imparcialidad del sistema judicial, tiene más probabilidad de aceptar y respetar las decisiones que se toman. Por supuesto, también incrementa la posibilidad de que recurran con confianza a las vías de justicia institucionales para resolver sus conflictos. Al seguir estos estándares, se contribuye, por supuesto, a la legitimidad también de las decisiones que se toman. Al inaugurar el coloquio Ética Judicial en la Era Digital y Justicia Abierta, el magistrado presidente dijo que en el marco del proceso electoral en curso, los tribunales garantizan que los procesos sean justos, transparentes, libres de fraude y se sancionen las irregularidades. Al mantener la integridad del proceso electoral, los tribunales contribuyen a la estabilidad de las instituciones democráticas y ayudan a construir la confianza y certeza en el sistema electoral. Finalmente, destacó que al Tribunal Electoral le corresponde cuestionar y avanzar en garantizar derechos de aquellos que han estado marginados o limitados y caminar hacia una democracia incluyente. Poder Informativo, Marta Rodríguez. Momento de una pausa, es muy rápida y regresamos. Al regresar, fracasa en el Senado intento para designar a un comisionado del INAI. Y ahora que son las 8 de la noche con 39 minutos, continuamos. La sala especializada del Tribunal Electoral determinó la inexistencia del uso indebido de la pauta atribuida al partido Morena y otros. Esto derivado de una difusión de un promocional transmitido en radio y televisión para promover a Delfina Gómez Álvarez, entonces precandidata a la gubernatura del Estado de México. Consideró que aunque la difusión se realizó en el periodo de pre-campaña, ya se había aprobado un convenio de candidatura común
con los partidos Verde Ecologista de México y el del Trabajo. Además, el promocional estaba dirigido a la militancia y simpatizantes de la entonces precandidata. Segundo, se hace un llamado a Morena para que haga uso adecuado del lenguaje incluyente y no sexista de conformidad con la resolución. La Sala Regional Monterrey revocó la resolución del Tribunal Electoral de Querétaro, que había declarado infundada una queja por violencia política en razón de género en contra de quien fuera candidata a una presidencia municipal en la entidad. Las expresiones denunciadas y que fueron realizadas por un diputado y 2 periodistas fueron hechas, según consideró la sala, con intención de perpetuar el estereotipo de que las mujeres no son capaces de destacar u obtener candidaturas a cargos de elección popular por sí mismas y que dependen de una figura masculina para acceder a ellos. Es, ya decía, una ingenuidad, por decirlo de manera sutil, pensar o desconocer la violencia que han padecido las mujeres en este y en otros países, ¿no? En concreto, recordaba, sí, en el ámbito político, como un hecho cierto, como un hecho de la experiencia que los jueces podemos traer a los casos, porque así lo establece la ley. Oigan, el Senado de la República fracasó el intento para designar a un comisionado del INAI, con lo que se buscaba poner fin a la parálisis en dicha institución. El bloque de contención encabezado por el PAN en el Senado de la República tomó la tribuna para exigir que se nombren a los comisionados del INAI. Esto luego de que con 67 votos en contra fuera rechazada la propuesta de uno de los comisionados. El resultado de la votación indica que no se reúne la mayoría aprobada de las 3/5 partes de los presentes que exige el artículo 6º constitucional. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política para que haga una nueva propuesta. Por la tarde de este jueves, el senador Ricardo Monreal anunció que Ricardo Salgado Perrillat se perfilaba a ser el nuevo comisionado del INAI tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios. No obstante, los votos no le dieron la mayoría requerida. La votación se llevó a cabo y todas y todos tenemos la obligación de respetar la voluntad que se llevó a cabo en la sesión. Legisladores de oposición sostuvieron que no avanzarán con los temas pendientes en tanto no se resuelva al menos uno de los nombramientos pendientes que permitirían sesionar al INAI. Entre los temas en espera de resolución en el Senado se encuentran las reformas a la ley minera, la ley 3 de 3, la ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnologías e innovación, que entre otros aspectos extingue el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. Poder Informativo, Laura Murillo. Aseguran que en entidades que enfrentan problemas de violencia también se ha incrementado el reclutamiento de infantes por parte del crimen organizado. En México, alrededor de 30,000 niñas, niños y adolescentes están vinculados a actividades de la delincuencia organizada, de los cuales la mayoría fue víctima de reclutamiento forzado. Así lo alertaron especialistas que participaron en el seminario sobre el Día Mundial de las Infancias que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Destacaron que cada vez más se reduce la edad de los menores que son obligados a relacionarse en actividades ilícitas. Las edades de reclutamiento iniciales van desde los 7 años. Esto se ha movido desde hace aproximadamente 10 años, donde teníamos documentado que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se daba a partir de los 14 años. En menos de 10 años se ha disminuido a la mitad la edad de reclutamiento. Explicaron que este reclutamiento ha generado un incremento de casos de desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Resaltaron los factores de riesgo que están propiciando este fenómeno que afecta a las infancias, sobre todo en los estados en los que se ha incrementado la violencia y donde la delincuencia organizada necesita mano de obra.
Tenemos que dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, en los vínculos sociales, es muy claro que es el más amplio para la niñez. Y es que casi siempre el reclutamiento se da por medio de los padres, de la familia, del parentesco, de amistades o conocidos y de los tutores. En este seminario se destacó la importancia de que México cumpla las recomendaciones que han emitido organismos internacionales para proteger los derechos de la infancia. Poder Informativo, Juan Carlos González. Y en temas relacionados se advierte que en México, escuche la cifra para poner extremo cuidado, 49% de los infantes son víctimas de violencia sexual. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en pornografía y violencia sexual infantil. El 49.7% de nuestros niños, no estamos hablando de adultos, sufren de violencia sexual. Y la violencia sexual tiene muchas caras. En un conversatorio sobre violencia infantil, señalaron que 7 de cada 10 casos de abuso sexual a infantes, el agresor es un familiar, y el 72% de estos casos ocurren en el hogar. Mencionaron que a consecuencia de la pandemia, la pornografía infantil aumentó 117%. Se realiza dentro del hogar, es decir, cuando ven las tomas de los pequeños en pornografía, atrás se aprecian las fotos de las bodas, se aprecian los biberones, se aprecia que están realizadas dentro del hogar. Indicaron que los principales delitos que han aumentado en contra de infantes son extorsión, feminicidio, lesiones, corrupción y trata de menores. El feminicidio de 6 a 7, es decir, aquellas circunstancias en las que por motivo de género justamente se da el maltrato en niñas, niños y adolescentes. Lesiones, especialmente de esto nos hablan los médicos cuando llegan niños con lesiones que realmente no son ni por mucho explicativas, ¿no? Poder Informativo, Rosy García. Y mire, vamos a otro tema. El Consejo para Prevenir la Discriminación en la capital del país ha abierto más de 500 expedientes, esto por despido injustificado de mujeres porque están embarazadas. Es lamentable que todavía existan prejuicios contra las mujeres que somos o vamos a ser madres y sean motivo de discriminación laboral, afirmó la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega. Históricamente, el COPRED ha abierto 518 expedientes por discriminación por embarazo, que es principalmente por despido, pero no exclusivamente, y que también tiene que ver con esta idea de que las mujeres que somos madres, pues no funcionamos, digamos, como empleadas de la misma forma que los hombres. Al presentar el informe de casos de atención ciudadana 2022, señaló que en la capital del país, las dos causas con mayores denuncias son discriminación en el empleo por embarazo y maternidad y discriminación por estatus en establecimientos mercantiles. Las multas por esta última causa pueden alcanzar un monto de hasta 2,5 millones de pesos, luego de la reforma de enero de este año. La titular de la COPRED Ciudad de México exhortó a la ciudadanía a denunciar. La cultura de la denuncia es relevante, pero también invitar a las personas a que formalmente, digamos, se presenten los hechos para que el COPRED pueda darle seguimiento. Poder Informativo, Citlali Pérez. El juez de control del Reclusorio Norte reprogramó la audiencia intermedia de Emilio L. para el próximo 18 de julio, pues las partes se encuentran a punto de materializar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió a las distintas áreas del instituto presentar peticiones de presupuesto con apego a la normatividad para construir un anteproyecto presupuestal 2024 racional, razonable y con base en la evidencia para optimizar los recursos públicos. Ante el nuevo video que se difundió del incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez, en el que perdieron la vida 40 migrantes, la Secretaría de Gobernación pidió que lo tome en cuenta la Fiscalía General de la República en la investigación que realiza sobre este incidente. Morena en el Congreso de la capital del país presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, para que se conceda al trabajador un descanso de por lo menos media hora para realizar actividad física.
La medida busca combatir la obesidad y sobrepeso. Vámonos, información del mundo. De acuerdo con la cadena CNN, el expresidente Mike Pence testificó ante un jurado federal que investiga las acciones del expresidente Donald Trump y otros durante los comicios de 2020, mismos que aseguraba habían sido fraudulentos. Es la primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos en la que un ex vicepresidente es llamado a testificar en contra de su jefe. El jurado investigador de Washington, cuyos procedimientos son secretos, ordenó a Pence que testificara sobre las conversaciones que sostuvo con Trump sobre su intento de bloquear las elecciones que perdió con Biden. La suspensión de la medida migratoria Título 42 provocó crear centros para la gestión de solicitudes de migrantes en Colombia y Guatemala por parte de Estados Unidos. Ayudarán a obtener el estatus de refugiado, programas para reunificación familiar y permisos laborales. La llamada Operación Búsqueda de Bandidos ha provocado diversos linchamientos a presuntos delincuentes por parte de civiles debido a la grave violencia que azota a Haití. Hasta ahora han sido 3 días de búsquedas, saqueos, retenes y barricadas. El gobierno de Australia elevará el salario mínimo a los trabajadores migrantes calificados tras una década de explotación laboral y bajas en la permanencia del país. A partir del 1 de julio, se habilitarán y dispondrán de $46,300 al año para al menos 1.8 millones de migrantes. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó estado de emergencia en regiones fronterizas donde se reforzarán con militares. Se suspenderá parcial o totalmente la libertad de tránsito, de reunión o la inviolabilidad del domicilio. Se propondrá una reforma que faculte a las Fuerzas Armadas mantener el control de las fronteras. Poder Informativo, Héctor García Mejía. Y de regreso al país, durante un foro organizado por la Facultad de Economía de la UNAM, se abordaron las principales amenazas que en la actualidad está enfrentando la humanidad. Factores como inseguridad, violencia, narcotráfico y otros como las pandemias y los conflictos geopolíticos representan graves amenazas que hoy por hoy mantienen a la humanidad en grave riesgo. Así lo advirtieron académicos e investigadores en el coloquio Desigualdad, Pobreza y Empleo en el Futuro, organizado por la Facultad de Economía de la UNAM. Me parece que no hay que olvidar el narcotráfico, la inseguridad diaria, la violencia que enfrentamos, que genera migraciones masivas, no solo de centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos. Una distribución de ingresos y una pobreza que es resiliente. Y eso viene del pasado y se proyecta al futuro con varios escenarios posibles, ¿no? En el panel, los participantes consideraron que el momento actual se ha vuelto tan complejo que parece que volvimos al pasado. Episodios similares en impacto, en daño, en afectación de la vida humana, digo similares a aquellos que vivió la humanidad en los años 30 y si se quiere a partir de los años 20 con el fin de la Primera Guerra. Celebraron que México haya dado pasos de éxito, como abrirse al comercio internacional, a tal grado que su participación es de más del 13% de todas las importaciones que Estados Unidos realiza. De la globalización, el presidente actual le gusta mucho satanizar el neoliberalismo, pero realmente una parte fundamental del neoliberalismo es el globalismo. Al final, pidieron no dar marcha atrás ante fenómenos como la globalización. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 7 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México.
En marzo, las exportaciones de mercancías aumentaron 4.50% mensual, rompiendo récord a tasa anual con un avance de 3.2%. Según cifras del INEGI, las exportaciones petroleras registraron un descenso de 27.6%, mientras que las no petroleras crecieron 5.5%. Las importaciones se desaceleraron al pasar de 4.1% en febrero a un aumento de 1.1% en marzo. En México aumentó la piratería de audio y video por Internet, falsificación y distribución de productos por medio de organizaciones criminales y falta de regulación. Según un reporte de la Representación Comercial de Estados Unidos, México amplió a 21 años su permanencia en la lista de países vigilados por sus altos niveles de piratería. Especialistas estiman que la guerra en Ucrania y cambios meteorológicos provocarán que los precios de cereales se mantengan altos durante 2023. La producción de azúcar también se verá afectada por el fenómeno del Niño. Poder Informativo, Lilian Moreno. Asegura el gobierno federal que las restricciones impuestas al uso de glifosato y a las importaciones de maíz transgénico no atentan contra las reglas del TEMEC. La política de autosuficiencia alimentaria en México y el decreto presidencial que prohíbe gradualmente la importación y uso del maíz transgénico y glifosato no afecta de ninguna manera a las personas agricultoras en Estados Unidos, aseguraron funcionarios de la Secretaría de Agricultura. Indicaron que el emplazamiento a una serie de consultas y eventual panel de controversias en el marco del TEMEC representa una violación al derecho soberano de México a preservar su seguridad alimentaria, la biodiversidad del maíz como patrimonio de la humanidad y a proteger el derecho a la salud de su población. Es el modelo de la agricultura industrial de Estados Unidos el responsable principal de la crisis de los productores de maíz y en general de otros productos en Estados Unidos, y es el responsable principal de la desaparición de las granjas y de su estado de precariedad económica y financiera. Subrayaron que es responsabilidad de Estados Unidos y no de México atender la desigualdad de la concentración de las tierras de cultivo, pues ello es lo que realmente está afectando al gremio de agricultores estadounidenses. True that Bill Gates is the largest private landowner and farm landowner in the United States. He currently has about 270,000 acres, but again, he's not a farmer. His land is managed by farm managers, hired labor. His farms do grow some potatoes for McDonald's, apparently. El pasado 13 de febrero se publicó un nuevo decreto por parte del Ejecutivo Federal que precisa los plazos de importación a México de maíz transgénico para uso comercial, lo que provocó las acusaciones de Estados Unidos. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. De acuerdo con indicadores del INEGI, el personal ocupado y los salarios registraron un ligero aumento en los primeros meses del año. La economía del país atraviesa un periodo de recuperación heterogénea, pues en términos de actividad y empleo, hasta marzo se estima un aumento de 926.202 empleos formales a nivel nacional respecto a marzo de 2022, según cifras del INEGI. Además, 40% de los empleos generados en los últimos 12 meses fue en grandes empresas, de los que el 16% de las plazas fue de 10 salarios mínimos y el 42% con 1 a 2 salarios mínimos. Según los resultados de los índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos, durante febrero el personal ocupado disminuyó 0.2% en comparación con enero, mientras que las remuneraciones aumentaron 0.1%. Por su parte, las remuneraciones medias reales aumentaron 0.2%. En comparación con febrero del año pasado, tanto el personal ocupado como las remuneraciones aumentaron. Poder Informativo, Lilian Moreno. Oiga, ya al cierre, recordarle que a partir del próximo martes 2 de mayo, los espacios informativos del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación van a tener nuevo horario, 14 horas Poder Informativo al momento, 19:30 horas el avance de las noticias más importantes del día y a las 20:30 el noticiario nocturno con su repetición a las 12 de la noche.
Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Muy buenas noches. Hasta luego.